Hablamos. Buenas noches, damas y caballeros, estudiantes de Body Action Core. Sean bienvenidos a esta clase de hoy día viernes. Estamos viernes 10. Seguimos en casa, pero seguimos aprendiendo. Vamos a ver una parte importante de la descripción del ejercicio físico. Ciertamente nosotros como entrenadores vamos a tener bastantes oportunidades para poder trabajar con nuestro equipo, trabajar con nuestros entrenados, trabajar con nuestro equipo de alumnados y vamos a encontrar entre ellos diferentes beneficios beneficios a diferentes ejercicios, muy lejos de la programación, muy lejos a la intensidad del trabajo, muy lejos a la realización de una actividad física, está la característica de ese ejercicio. Se da básicamente no solamente por la dificultad, sino por la dificultad que eso vendría a ser la biomecánica. La biomecánica, ¿qué vendría a ser? Los factores mecánicos que se utilizan en el cuerpo humano mediante una acción continua. Muy buenas tardes, Renato, gracias por participar. Mediante la biomecánica nosotros podemos describir qué tan eficiente es un ejercicio, si el ejercicio tiene un resultado, si el ejercicio tiene un objetivo, si el ejercicio tiene una dificultad o cómo éste se va de alguna forma dificultando con el tiempo o con los mecanismos diversos que nosotros le podemos dar. Muy aparte del volumen, muy aparte de la intensidad, muy aparte de la densidad. ¿Está bien? Vamos a empezar con algo muy simple, con la descripción básicamente de esto. Hoy día de hoy vamos a aprender la descripción de las diferentes palancas biomecánicas y de lo que es una cadena cinética tanto abierta como cerrada. ¿Vale? Comencemos. Mm, Bien, palanca biomecánica. Es una barra rígida que oscila sobre el punto de apoyo fulcro debido a la acción de dos fuerzas contrapuestas, potencia y resistencia. Bien, señores, la descripción de una palanca biomecánica prácticamente se describe en tres partes. En la potencia, que vendría a ser el músculo que viene a ejercer la fuerza. El músculo que se contrae, trabaja el músculo en sí donde donde se genera la fuerza. Hablando de biomecánica, toda acción que tiene que ver con la fuerza a realizar viene a partir del músculo esquelético. Puede ser un bíceps, un cuádriceps, un tríceps, unos gemelos, una pantorrilla, el músculo que de alguna forma se ve estimulado. Pero ¿mediante qué se ve estimulado? Este se ve estimulado principalmente por la carga o la resistencia a vencer. La resistencia a vencer vendría a ser lo que se encuentra lo más alejado, bueno, tiene sus diferentes variables, sino es la carga a vencer. En este caso de la imagen puede ser una pelota, puede ser una mancuerna, puede ser diferentes tipos de artefactos que vamos a vencer con la potencia. Pero todo parte gracias a la palanca a un tercer punto, que sería considerado el punto vamos a conocer como el fulcro. El fulcro va a ser esencialmente la parte en donde se va a anclar o permite el movimiento articular de lo que vamos a mover. A partir de este fulcro nosotros vamos a poder hacer cualquier tipo de movimiento que involucre la acción de la fuerza y poder vencer la resistencia. Básicamente una palanca biomecánica entonces está dividido en tres, en la fuerza, en la potencia, en la resistencia. Eso vendría a ser las tres características de una palanca biomecánica. Estas, a diferencia, bueno, como lo podemos ver, la palanca biomecánica vendría a ser el fulcro, el punto de apoyo, la potencia, la fuerza o el músculo, la resistencia, el peso a vencer. Lo que vamos a ver en la vida diaria, acá podemos ver, por ejemplo, una acción de una pinza, en donde el punto de apoyo, que sería el fulcro, vendría a ser la parte más expuesta. La fuerza y la potencia se va a ejercer en el centro, ¿no? Entre la resistencia y entre el punto de apoyo. ¿Ven? Y al final se encuentra resistencia. Es la fuerza a vencer o lo que vamos a aplastar. Esto básicamente sería una palanca biomecánica más llevado a lo común del día a día. Y llevado a un ejercicio físico,
del entrenamiento, la potencia vendría a ser el músculo, el fulcro, la articulación o los tendones, y la resistencia, el peso o la intensidad a vencer. Seguimos en las partes de una palanca para ser un poco más específicos en las partes de una palanca. Los huesos vendrían a actuar como los brazos de una palanca. La articulación o los tendones actúan como el fulcro. Los músculos proveen la fuerza que vendría a ser la potencia. Y la resistencia vendría a ser el peso a vencer. Acá, como pueden ver, en el ejemplo de palanca número 3. Brazo de resistencia. Componentes de una palanca. El brazo de resistencia es la distancia que hay desde la resistencia hasta el fulcro. La potencia vendría a ser la distancia que hay desde la potencia hasta el fulcro. Por ejemplo, si vamos a ver la parte gráfica de esto, ¿cuál sería la resistencia de esta imagen? La resistencia, palanca de resistencia vendría a ser de esto hasta acá. Y la palanca de potencia vendría a ser del fulcro hacia arriba. Por eso, básicamente, en los componentes de la palanca, la explicación de la descripción de una palanca, este se divide en dos, la palanca de resistencia y la palanca de fuerza. Estas palancas o estos métodos biomecánicos se dividen en dos. Es cierto que cuando hacemos un ejercicio, a veces no importa la intensidad del ejercicio o el peso que le vamos a realizar, sino básicamente el lugar en donde estamos apoyados. El lugar en donde estamos apoyados o donde nos encontramos para ejercer la fuerza, que es la potencia, tan alejado está la resistencia o el punto de apoyo que es el fulcro, esto va a ser importante para poder describir si una palanca mecánica opera en ventaja anatómica, en ventaja mecánica o en desventaja mecánica. ¿Qué quiere decir cuando dice ventaja mecánica? Cuando la potencia o la fuerza está más lejos del punto de apoyo que de la carga. O sea, que de alguna forma, cuando la potencia, por ejemplo, en este caso, como la imagen que vemos acá, la potencia está más alejada y el fulcro y la resistencia están más juntos, esta palanca va a ser mucho más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque la ejecución de la fuerza está mucho más alejada del punto de apoyo, lo que lo vuelve un movimiento, una palanca que opera en ventaja anatómica. Lo vuelve mucho más fácil para vencer altos grados de intensidades o altos grados de resistencia. De ahí sigue la desventaja mecánica. Cuando hablamos de desventaja mecánica, hablamos de la potencia se encuentra más al fulcro o al punto de apoyo que la resistencia. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la diapositiva número 8. Acá podemos ver que la potencia se encuentra más cerca de la resistencia, pero más alejado del punto de apoyo. Eso lo vuelve un movimiento, una palanca que opera en desventaja anatómica, lo que lo vuelve de alguna forma un movimiento un poco más pesado, a pesar que de alguna forma tal vez la intensidad pueda ser menos comparado con la primera y pueda de alguna forma afectar en vencer la resistencia. Lo vuelve más complicado, lo vuelve más difícil y esa va a ser básicamente la diferencia entre lo uno y lo otro. Cuando hay una ventaja, el fulcro es resistencia y cuando no hay una desventaja, el fulcro está más alejado de la resistencia. Términos simples para poder entenderlo. Vamos a las clases de palanca. Cuando hablamos de clase de palanca, hablamos de la diferencia de alguna forma, la dificultad que tiene este movimiento que tiene ese ejercicio al realizarse. Cuando hablamos, por ejemplo, de palancas biomecánicas, nos estamos refiriendo a movimientos anatómicos que de alguna forma pueden ser ventajosos o desventajosos. Vamos a ver a grosso modo en esta tipos de palanca. Primero, hay tres tipos de palanca biomecánicas. Las de primer género, las de segundo género y las de tercer género. Las del primer género, básicamente, el punto el fulcro va a estar entre la potencia y entre la resistencia. Cuando hablamos de una palanca de segundo grado, la potencia va a estar cerca
a la resistencia y más alejado del fulcro. Y cuando hablamos de una palanca de tercer género, la potencia se encuentra en el centro entre el fulcro y entre la resistencia. Vamos de alguna forma una descripción un poco más visible para que ustedes lo puedan entender. Cuando hablamos de una palanca biomecánica en la vida diaria, en la palanca de primer grado vemos, por ejemplo, una tijera, en donde la fuerza se ejerce al final o al costado del fulcro y la resistencia de alguna forma se encuentra un poco más alejado. Es una palanca un tanto difícil, pero de alguna forma no se compara a la grado. En la palanca de segundo grado vemos el ejemplo de una carretilla y el ejemplo de una elevación de tobillos. Acá podemos ver que la fuerza está más cerca de la resistencia y más alejado del fulcro, lo que lo vuelve automáticamente a un ejercicio con una ventaja anatómica. Quiere decir que la fuerza va a ser mucho más ligera y que vamos a poder vencer mucho mejor la resistencia. Cuando hablamos de una palanca de tercer grado, acá podemos ver que el fulcro o el punto de apoyo está al final, la potencia está al centro y la resistencia está de alguna forma alejado, lo que lo vuelve una desventaja anatómica, una desventaja mecánica, lo que lo vuelve un ejercicio un poco más complicado. Por ejemplo, un curl de bíceps, por ejemplo, una extensión de brazos, por ejemplo, cualquier movimiento que involucre algo similar. Vamos a la descripción de primer grado. La palanca de primer grado es cuando el fulcro se encuentra entre el centro de la potencia y la resistencia de ambos lados. Ejemplo, una tijera. Ejemplo, el movimiento de extensión o flexión del cuello. La fuerza aplicada en un extremo y la resistencia en el otro, con el fulcro en un lugar entre los dos. Tijeras, extensión de cuello, sube y baja. Acá podemos ver es cuando el fulcro, la palanca de primer género, es cuando el fulcro se encuentra en el centro y la potencia y la resistencia a los lados. Ejemplo, la extensión del cuello, es lo más simple. La potencia lo ejerce el músculo esplenio, el fulcro es la articulación atla-occipital, la resistencia, la que ejerce el peso del cráneo. Básicamente, el esternocleidomastoideo o los músculos del músculo del plenio van a hacer lo que van a hacer el movimiento hacia arriba o la extensión de cabeza. La fuerza a vencer vendría a ser el peso de la cabeza y todo se va a generar como parte central. Esta es una palanca básicamente del primer grado. No ejercemos tanta fuerza, estamos de alguna forma supeditados o un poco más cercanos a la resistencia, pero como la palanca, o el fulcro o el ángulo está un poquito más cerca de la potencia, de alguna forma el movimiento lo hace un poco más complicado. Vamos a la palanca de segundo grado. Y es ahí cuando la palanca de segundo grado nos causa una ventaja mecánica. Es cuando la potencia, la fuerza, se encuentra lejos del fulcro y la resistencia se encuentra en el centro. Básicamente vendría a ser esto. La resistencia se encuentra en el centro, la fuerza se encuentra un poco más alejado y el fulcro también. Recordemos que cuando la fuerza está más alejada del punto de apoyo o del fulcro, el movimiento va a ser mucho más sencillo, como el hecho de una carretilla y como el hecho de la elevación del tobillo. No es común, eleva el talón del pie. Es un movimiento poco común en el cuerpo. Funciona siempre en ventaja anatómica, mecánica, ya que la inserción del músculo, la fuerza de potencia, está más lejos que del fulcro. La resistencia proporciona una gran fuerza, conserva energía, ya que los músculos usan menor cantidad de fuerza para levantar el peso. Y lo podemos ver en nuestro día a día. Ustedes, cuando van al gimnasio, lógicamente, practiquen, vayan, carguen una barra bastante intensa y traten de levantarla haciendo movimientos de extensión de tobillo, flexión o dorsiflexión. Y van a ver que va a ser mucho más fácil que, por ejemplo, una sentadilla, que, por ejemplo, un press de banco y más peso. ¿Por qué? Porque el movimiento nos causa una ventaja anatómica y es lo que nos permite de alguna forma realizar el movimiento sin hacer demasiada tensión. Por ejemplo, en una palanca de segundo grado para el humano,
El fulcro es el metatarso del pie, la resistencia es el peso total del cuerpo y la potencia lo ejerce la pantorrilla y el sóleo. Palancas de tercer grado. Es cuando la potencia se encuentra en el centro y el fulcro y la resistencia a ambos lados. Cuando la fuerza está en el centro de una palanca y básicamente la gran ejercicios que hacemos en el gimnasio o en nuestra casa los realizan. Por ejemplo, una sesión de abdominales, por ejemplo, de alguna forma sentadilla, por ejemplo, un lunges, lo pueden ver. Es cuando el fulcro está cerca de la potencia, existirá una desventaja anatómica. Ciertamente, palancas de tercer género. Todos los movimientos que involucran una palanca de tercer género van a estar dentro de una desventaja mecánica, lo que va a hacer que el cuerpo genere más fuerza, se canse más y sea más difícil vencer la resistencia. Ejemplo, unas pinzas, ejemplo, un curl de bíceps. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver que el fulcro, la resistencia, el peso que está en la mano y la potencia, la que ejerce el bíceps al realizarlo. Acá podemos ver que se repite. Ejemplos del tercer género. Básicamente los ejemplos del tercer género es lo que hacemos de alguna forma diario. Acá podemos ver que el fulcro se encuentra un poco más alejado que la potencia lo realizar y la resistencia se encuentra lo más alejado, que vendría a ser nuestra cabeza o el peso que pondríamos en el pecho. Y esto lo vuelve una palanca de tercer grado. Acá podemos ver también una palanca de tercer grado para una extensión de erectores espinales o puede ser un Superman, pero lógicamente acá la imagen nos muestra una hiperextensión echado. Acá podemos ver el punto de apoyo, el fulcro, lo más alejado, la potencia que vendrían a ser los erectores espinales o los lumbares que ejercen la fuerza y la resistencia que vendría a ser el peso de mi cabeza y el peso de mi brazo. Acá podemos ver otra imagen donde el fulcro va a ser la articulación del hombro. La potencia vendría a ser el deltoide de las tres cabezas, en este caso el medial, y la resistencia vendría a ser de alguna forma lo que se encuentra en mi mano, que sería la mancuerna. Y acá podemos ver otra imagen, que es la sentadilla, la popular, y de alguna forma acá se encuentra en la articulación de la rodilla el fulcro, que va a ser la articulación dominante en el movimiento de una sentadilla o en la flexión. La potencia vendría a estar entre el cuádriceps y los femorales, porque todo esto lo ocupa, y la resistencia es el peso mismo del cuerpo a vencer, que se puede ver, por ejemplo, acá sobre una barra o unas mancuernas que podríamos sostener en la parte axial de mi espalda. Y básicamente sería eso lo que es la descripción que nosotros vamos a necesitar para entender ventajas o palancas biomecánicas. Tenemos entendido que las palancas de primer grado van a ser los que se encuentre al centro el punto de equilibrio, el punto de articulación y a los extremos la potencia y la fuerza. Y la palanca de segundo grado, lo que se encuentre lo más alejado a la fuerza a ejecutar. Y la resistencia se encuentra al centro. Y las palancas de tercer grado es donde la fuerza, la potencia se encuentre en el centro. Y al costado, el punto de equilibrio, el fulcro y la resistencia a un extremo, que es básicamente la de ejercicios que hacemos a diario. Y básicamente eso es lo que es palancas biomecánicas, para entenderlo como entrenadores. Ahora sigue y vamos a ver la descripción de las cadenas cinéticas. Cuando hablamos de cadenas cinéticas nos vamos a referir a otra metodología del ejercicio a realizar. Cuando nosotros hacemos un ejercicio y una vez que tenemos entendido la clase o en qué palanca biomecánica se encuentra, entonces la cadena cinética nos va a permitir encontrar una descripción más detallada de la efectividad de ese ejercicio en el cuerpo humano. Y vamos con la descripción de una cadena cinética. Concepto. El concepto de cadena cinética en biomecánica hace referencia a la cadena muscular motora que interviene en el movimiento de los eslabones óseos o huesos a través de la articulación.
¿Cuántas partes de mi cuerpo se ve estimulado ante un ejercicio? Es simple. Cadena cinética cerrada. ¿Qué quiere decir la cadena cinética cerrada? Primero, hay dos, cadena cinética cerrada y cadena cinética abierta. Solamente dos para entender y cerrar esa parte y poder entenderla mucho mejor. Cuando hablamos de cadena cinética cerrada, movimientos en los cuales el extremo distal, ¿se acuerdan cuando hablamos de partes del cuerpo? La parte distal, la parte medial, la parte lateral. La distal es básicamente la que se encuentra lo más alejado del punto céntrico de mi cuerpo, de una extremidad. Pueden ser los pies o pueden ser las manos. Se encuentra en un punto fijo. ¿Qué quiere decir? O mis manos están en un punto fijo. Las otras partes de mi cuerpo pueden estar si quieren flotando, pero cadenas cinéticas cerradas es cuando mis pies y mis manos están en un solo lugar. Ejemplo. Un ejemplo es el ejercicio sentadilla, donde los pies, que son el punto distal, están en un punto fijo y en este caso el suelo. ¿Qué vamos a entender con esto, señores? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una sentadilla y movemos todo eso para bajar y para subir, nuestro centro se encuentra libre y nuestro centro de cuerpo para mantener una estabilidad necesita ejercer una mayor fuerza para que no te vayas de costado, para que no te vayas adelante, atrás, etcétera. Mientras mis miembros distales inferiores se encuentran fijados en el suelo. El segundo ejemplo son las dominadas, donde el extremo distal, que son las manos, están en un punto fijo y la barra dominada es el cuerpo que se desplaza arriba y abajo. Cuando hacemos dominadas, tus manos se encuentran fijadas en un extremo. Con estas subes y puedes bajar en el ángulo de la posición que tú prefieras. Pero sin embargo, el resto de tu cuerpo y principalmente tu centro se va a encontrar demasiado inestable y eso va a originar que esa parte genere un poco más de fuerza para que se pueda mantener. Y eso básicamente es lo que es una cadena cinética cerrada. Cadena cinética abierta. Es el punto distal de las extremidades, es libre y se desplaza, siendo el cuerpo el punto que se encuentra fijo. ¡Wow! Entonces, mediante estos dos ejemplos nosotros podemos entender dos cosas increíbles. Que la cadena cinética cerrada se va a referir a cualquier movimiento que mis extremos estén apoyados y la cadena cinética abierta va a ser básicamente donde el centro de mi cuerpo, el core, el pecho, tu abdominal, tu erector espinal, tu espalda, tu lumbar esté apoyado o fijado en una parte. Como por ejemplo un ejercicio echado o sentado o apoyado en una máquina. Ejemplo número 1, la extensión de piernas. Y es fácil de entenderlo, porque tú te encuentras sentado en una máquina y te encuentras sentado en una máquina, tus pies solamente están haciendo el movimiento. Leg curl, la máquina de isquiotibiales. Los pies se colocan y se están moviendo. Tu tronco está apoyado en la máquina, sin embargo tus piernas suben y bajan. Los jalones al pecho, a diferencia de una dominada en donde tus brazos están sujetando tu cuerpo y tienen que mantener todo el cuerpo, los jalones al pecho trabajan en una cadena cinética abierta y hace que tu tronco se encuentre fijado mientras tus brazos están haciendo el movimiento. Y es por eso que la diferencia significativa de habilidades de una persona que hace dominadas con una persona que hace jalones al pecho es bastante diferente. Cuando una persona que solamente hace jalones al pecho, solamente va a generar fuerza o desarrollo en los miembros de los dorsales. Los que hacen unas dominadas o unos trabajos de paralelas van a poder trabajar también, aparte de la fuerza de los grandes dorsales, una base de fuerza en la parte céntrica de su cuerpo. Los press de banca, ejercicios de los pectorales, en donde mi cuerpo se encuentra fijado y mis brazos están haciendo el movimiento. Van a ser básicamente los ejercicios que nos va a poder hacer entender la característica de este movimiento. ¿Para qué nos sirve conocer las cadenas cinéticas? ¿Para qué nos sirve? Si el ejercicio es de cadena cinética cerrada
o de cadena cinética abierta, existen diferencias a pesar que los ejercicios se vean iguales, tanto a nivel de entrenamiento como de rehabilitación. Por ejemplo, las dominadas y los jalones son ejercicios aparentemente iguales, en donde su movimiento, a diferencia que en uno desplazamos la resistencia externa, carga de la máquina, y el otro nuestro peso corporal. Las dominadas realizan una fuerza en el centro de gravedad de nuestro cuerpo, mientras que el jalón al pecho solamente fija la fuerza. Lo que les expliqué, ello hace que los grupos musculares activados, los estabilizadores del cuerpo humano, los estabilizadores como el core, la zona media, el rango de movimiento, la fuerza del agarre, varíe sustancialmente, convirtiendo en dos ejercicios muy diferentes. Eso nos quiere demostrar que a veces trabajar un ejercicio libre con un ejercicio en máquina no siempre nos va a mostrar, por ejemplo, las mismas ganancias. Nunca va a ser igual, porque mientras uno trabaja en un desarrollo un poco más funcional, vamos a llamarlo así, los otros trabajan en una función un poco más mecánica. La persona en dominadas, por ejemplo, va a trabajar el desarrollo de su fuerza de la espalda y al mismo tiempo su estabilidad, mientras la otra persona solamente va a desarrollar la fuerza y desarrollo de la espalda, lo que le puede servir para poder acomodar es otra cosa. Otro ejemplo comparativo es una cadena cinética abierta, es el press de banco, comparado con lo que es una típica flexión de brazos. Acá podemos ver que la cadena cinética abierta de un press de banco no se va a comparar a una cadena cinética cerrada como lo hace una plancha. Porque a diferencia de una plancha, a diferencia de un press de banco, la plancha trabaja también la estabilidad de tu centro de gravedad o tu core para hacer el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que aparte que estás trabajando tus pectorales, tus deltoides y tus tríceps, estás trabajando también la fuerza del centro de gravedad de tu cuerpo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una sentadilla y con un leg extension, en donde la sentadilla, aparte que trabajas una mayor cantidad de grupos musculares, trabaja tu zona media. Y un ejercicio de cadena cinética abierta como el leg extension solamente va a trabajar tu recto femoral, tu vasto lateral, tu vasto medial y tu vasto lateral. Una de las diferencias a destacar en este caso es la diferencia de actuación de la fuerza según el movimiento recorrido. Mientras que en las sentadillas obtenemos mayor registro de fuerza conforme aumenta la flexión angular de rodilla, en las extensiones de fuerzas son mayores cuanto menor es el ángulo. Lo vemos en la siguiente imagen. La diferencia, por ejemplo, en un movimiento como las sentadillas y las extensiones van a ser las siguientes. Cuando nosotros realizamos una sentadilla o un movimiento que ejerce, que sea poliarticular como la sentadilla, la descripción de la fuerza va a ser mucho más significativa que un movimiento monoarticular. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, mediante la biomecánica del movimiento o mediante la anatomía de un movimiento, que cuando hay una flexión de cadera también involucra los músculos posteriores de la pierna, en las extensiones está limitado principalmente los músculos frontales del muslo. Es más, estamos nosotros entendido que el recto femoral que se encuentra en los músculos al cruzar la articulación de la cadera también se va a activar con la flexión de la cadera, cosa que no se va a dar en un movimiento solamente de extensión de rodillas. Y es por eso, y es importante, combinar los dos movimientos para obtener un desarrollo óptimo de este músculo, si lo que queremos es un desarrollo completo. Este hecho nos permite, mediante la combinación de ambos ejercicios, un trabajo completo del cuádriceps en todo el rango articular de la rodilla, haciendo cada ejercicio un enfoque de la fuerza en una zona u otro del recorrido. Cada tipo de ejercicio tiene una cualidad diferente que lo puede hacer interesante para mejorar el acondicionamiento físico, independiente de que en una generalización un ejercicio sea considerado mejor que otro. Cuando hablamos de ejercicios mejores que otros,
lo podemos entender de diferentes maneras, pero principalmente vamos al grado de efectividad o el grado de lesión que puede tener ese ejercicio. Vamos con los ejercicios de cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada en lesiones o problemas ortopédicos. En las extensiones de cuádriceps, vamos otra vez a los músculos inferiores y de sentadillas. Son especialmente importantes la fuerza de compresión y el corte que genera en la articulación de la rodilla. En los ejercicios de pierna de cadena cinética cerrada, que son las sentadillas, las cadenas actúan más en compresión, hacia abajo, en vertical con el hueso, y lo cual aumenta la estabilidad de la articulación de la rodilla. Debe ser soportada por el cartílago, por lo que las personas con lesión y degradación de osteoartritis, deben tener en cuenta para no agravar el problema. Siendo interesante el trabajo con cadena cinética abierta, que es que reduce dicha presión. En caso de osteoporosis, el ejemplo sí resulta interesante, optar por la cadena cinética cerrada para que la compresión estimule una mayor densidad ósea. ¿Qué quiere decir lo que acabo de mencionar? Cuando nosotros trabajamos con con una persona con problemas osteoporósicos, por ejemplo, principios de artritis o principios de artrosis, la limitación de la articulación debe ser algo importante a tallar. Si bien es cierto, un movimiento poliarticular como las sentadillas, como el peso muerto búlgaro o los langers pueden ser beneficiosos para una persona sana, una persona con limitación articular por diferentes patologías osteoartríticas podría perjudicar bastante este tipo de ejercicios, así sea de la menor intensidad posible, así sea de la menor facilidad o las menor repeticiones. ¿Por qué? Porque sus articulaciones ya se encuentran desgastadas. Estamos hablando de personas que no liberan líquido sinovial y que no tienen cartílago en la. Recordemos que una articulación está conformada principalmente por cartílago, eh, eh, líquido sinovial, membrana sinovial, y si no hay cartílago, la fricción y los huesos principalmente van a causar un desgaste mucho mayor en esa articulación, sin contar posiblemente una posible lesión o una posible eh, 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 ruptura o acortamiento o lesión en los meniscos, si hablamos de las rodillas. Sin embargo, los movimientos de cadena cinética abierta, como son las leg extension o los leg curl, al trabajar y al poder contar con rangos de movimientos limitados, ya sea 45 grados o ya sea 40 grados o ya sea 50 grados del movimiento completo, podría beneficiar el crecimiento acortado, lógicamente, del músculo, tanto cuádriceps como femoral, y así la persona poder generar una mayor fuerza específica en el músculo. No va a ser jamás como un movimiento poliarticular, sino va a ser eficiente para el crecimiento de una persona que ya tiene una dolencia, una limitación articular. No va a cumplir el objetivo de un gran desarrollo, ni va a cumplir un objetivo de competencia. Sin embargo, le va a permitir el fortalecimiento de un músculo no trabajado por la limitación articular. Sin embargo, estos movimientos van a actuar eficientemente para que esa persona no pierda mucha masa muscular. En los ejercicios de piernas, la cadena cinética abierta, como las extensiones de rodillas en máquina, la fuerza de corte son mayores. En la rodilla, debido a la carga, actúa sobre el punto distal de la tibia, provocando una fuerza de estado anterior de la tibia, que es soportado por los tejidos blandos, como los ligamentos, e incluso por una mayor contracción de los isquiotibiales. Las personas con problemas en los ligamentos cruzados, anterior o posterior, deben tener cuidado con las extensiones, especialmente a unos 45 o 30 grados de extensión,
por mayor fuerza traslación de la tibia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que más o menos les expliqué. Cuando hay complicación de articulación o problemas osteoartíticos, la persona debe trabajar al limitante de este ejercicio. Un movimiento poliarticular puede ser bueno, pero es dañino para esas personas que tienen patología. Y un movimiento de cadena cinética abierta, como echado, tendido, sentado, podría ser beneficioso para ellos, ya que el crecimiento o el desarrollo mismo de ese músculo va a ser más dirigido y más específico hacia ese músculo a trabajar. Conclusiones. La cadena cinética, sea abierta o cerrada, puede marcar grandes diferencias en dos ejercicios o movimientos aparentemente iguales. Ya lo hemos visto. Un press de banco no va a ser igual a una plancha. Un jalón polea no va a ser igual a una dominada. Una sentadilla no va a ser igual a una prensa inclinada o a un leg extension. Al igual que un peso muerto no va a ser igual a un leg curl. Ni movimientos, por ejemplo, como los press de hombro combinado con los laterales sentado o inclinado. Siempre va a haber esta diferencia al ser un movimiento de cadencia que van a actuar más grupos musculares y tu cadena cinética, especialmente el core o el centro del cuerpo, se va a ver más estimulado al hacer que tu cuerpo realice un mayor estímulo de estabilización y va a ser más beneficioso para entrenar la funcionalidad de un atleta. Y un movimiento de cadena cinética cerrada va a ser un trabajo un poco más específico. Podemos llevarlo al grado de culturistas, ya que ellos necesitan el trabajo o el desarrollo de una parte específica del cuerpo, o para personas que tienen limitaciones físicas de fuerza en alguna parte de su cuerpo. Conocer las diferencias que surgen en los diferentes casos nos puede ayudar tanto en cuestiones de rendimiento como en cuestiones de salud articular, ligamentos u óseas. Básicamente, entender el concepto de un movimiento, ya sea en la palanca que va a trabajar o en el tipo de cadena que va a realizar, nos va a permitir sostener y aplicar una mayor caracterización del movimiento que voy a realizar. Ciertamente, entender esta parte puede ser un poco más complicado y la práctica, señores, va a hacer que ustedes sean un poco más eficientes en la caracterización de este movimiento. Sin embargo, nosotros, al poner en práctica y al momento de describir un movimiento y entender su dificultad, nos va a permitir entender mucho más esto y poder tener un orden en la mecánica del movimiento que voy a realizar. Siempre estoy abierto a preguntas. No es un tema sencillo de entender cuando no tenemos la práctica constante, ciertamente por la cara, pero yo puedo empezar a entender. Si yo hago una serie de abdominales en mi casa, por ejemplo, tengo que entender que el movimiento se genera en una palanca de tercer grado y al mismo tiempo una cadena cinética abierta, porque mi centro de gravedad está de alguna forma acostado. En mi casa, para poder combatir un poco el sedentarismo, esta va a ser un movimiento de palanca de tercer grado y va a ser una cadena cinética cerrada, porque al hacer el movimiento, mis músculos estabilizadores van a trabajar mucho mejor. Si estoy haciendo un ejercicio específico como elevación de tobillos en mi casa, para no perder la calidad del músculo en los gemelos, tengo que entender que es un movimiento de palanca de segundo grado y de cadena cinética cerrada. Porque si bien es cierto, mi cuerpo no se apoya en ningún lado y tiene que mantener la estabilidad por más fácil que sea el movimiento de arriba hacia abajo. Una plancha, lógicamente, también una cadena cinética cerrada que va a permitir de alguna forma que hagamos el ejercicio y que trabaje en un movimiento o en una palanca de tercer grado. Básicamente esa va a ser la descripción de un movimiento. Ahora en casa, ustedes, la mayoría de ejercicios que realicen, salvo los acostados al suelo, o si alguno tiene una máquina, van a ser más de cadena cinética abierta y ustedes van a poder desarrollo o estímulo corporal, ya que estos ejercicios estimulan mucho más el cuerpo humano. Les agradezco bastante su atención y siempre atento a sus preguntas. Muchas gracias por su atención.